Hola, nuevamente nos estamos reuniendo para tener un diálogo con ChatGPT. En esta ocasión hablaremos con la inteligencia artificial acerca de otro tema bíblico. Vamos a preguntarle acerca de la inmortalidad del alma. ¿Es este un tema que está en la Biblia? ¿Podemos encontrar en la Biblia en alguna parte que nos diga que el alma puede vivir fuera del cuerpo? Vamos a hacerle esta pregunta, pero quiero hacerle una aclaración. ChatGPT, la ventaja que tiene es que usted habla con él como si hablara con alguien que conoce toda la Biblia y además de eso conoce las interpretaciones exegéticas acerca de los textos de la Biblia. Eso es una ventaja. Por el otro lado, no tiene la parte espiritual, así que usted solamente tome los pasajes que están aquí y estúdielos con oración para que usted llegue a sus propias conclusiones y que el Espíritu Santo le hable. Vamos a comenzar la conversación con ChatGPT al respecto. Hola, quiero hacerte una pregunta y quiero que me respondas desde el punto de vista estrictamente bíblico. También trátame como si fuera un nuevo usuario. Ignora cualquier conversación bíblica que hayamos tenido anteriormente. La pregunta es la siguiente. ¿Es la inmortalidad del alma un tema que está en la Biblia? ¿La Biblia muestra que el alma puede vivir fuera del cuerpo? Claro, vamos a verlo desde un punto de vista estrictamente bíblico y por supuesto te trataré como si fuera la primera vez que hablamos. Desde la Biblia, el tema de la inmortalidad del alma es algo que se ha discutido mucho. En las Escrituras no hay un versículo directo que diga explícitamente que el alma es inmortal en el sentido de vivir eternamente separada del cuerpo. De hecho, en el Antiguo Testamento, como en el libro de Eclesiastés, se menciona que los muertos no son conscientes de nada, Eclesiastés 9:5. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de la resurrección del cuerpo y la vida eterna como algo que Dios concede en el futuro, más que una existencia del alma separada del cuerpo, por ejemplo en 1 Corintios 15. Así que, desde una perspectiva puramente bíblica, la inmortalidad del alma no es un concepto que se enseñe de forma explícita. Más bien, la Biblia pone el énfasis en la resurrección y en la vida eterna dada por Dios. Ok, así que me ha mostrado con varios textos bíblicos de que la Biblia más bien explica de que el alma no es inmortal. Ahora, ¿por qué la mayoría de las denominaciones cristianas creen que el alma va al cielo después que muere y que el alma puede existir o vivir fuera del cuerpo? ¿Por qué? Buena pregunta. Así que desde el punto de vista bíblico que hemos visto, la idea de que el alma es inmortal no es algo que la Biblia establezca de manera explícita. Sin embargo, a lo largo de la historia cristiana, muchas denominaciones adoptaron la idea de la inmortalidad del alma por influencias filosóficas y tradiciones que se mezclaron con la interpretación bíblica. Por ejemplo, en los primeros siglos de la Iglesia, algunas ideas del pensamiento griego, como la filosofía de Platón, que sí enseñaba que el alma era inmortal y podía vivir separada del cuerpo, influyeron en cómo algunos teólogos interpretaron la Biblia. Con el tiempo, estas ideas se integraron en la teología cristiana tradicional. Así que, en resumen, muchas denominaciones creen en la inmortalidad del alma por una combinación de tradición histórica y la influencia de ideas filosóficas que se fueron sumando a lo que la Biblia enseña. Así que creen más bien influenciados no por lo que la Biblia enseña, sino por el platonismo y varias creencias filosóficas. Está bien, pero deben ellos tener algunos textos que utilizan para basarse en eso en la Biblia. ¿No utilizan estas iglesias algunos textos bíblicos para defender su punto de vista de que el alma es inmortal? Exacto, es un punto interesante. A pesar de que la idea no está tan explícita en la Biblia, muchas denominaciones sí señalan algunos textos para respaldar su creencia. Por ejemplo, a menudo citan pasajes como Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, interpretándolo como una prueba de que el alma del creyente va inmediatamente a la presencia de Dios después de la muerte. Otro texto que a veces se menciona es la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, donde se describe un estado de conciencia después de la muerte. Claro que la interpretación de estos pasajes puede variar, y hay quienes argumentan que esos textos tienen un sentido más parabólico o que se refieren a la esperanza futura de la resurrección. Pero en definitiva, esos son algunos de los textos que se usan para defender la idea de la inmortalidad del alma dentro de ciertas tradiciones cristianas. Ok. ¿Me podría dar algún otro texto que utilicen también ellos para defender la inmortalidad del alma? Claro,
Te doy otro ejemplo que también se suele mencionar. Un pasaje que a veces se usa es Filipenses 1:23, donde el apóstol Pablo habla de su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual algunos interpretan como que el alma del creyente va a la presencia del Señor inmediatamente después de la muerte. Otro texto que a veces se menciona es 2 Corintios 5:8, donde Pablo dice que preferiría estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Para algunas denominaciones, eso sugiere que hay una continuidad de la vida del alma con Dios después de la muerte del cuerpo. Así que esos son algunos de los pasajes adicionales que se suelen usar para defender esa idea. Ok, ¿qué otra interpretación podrían tener esos pasajes? Claro, desde otra perspectiva bíblica, esos pasajes se pueden entender de una forma un poco distinta. Por ejemplo, en el caso de Lucas 23:43, algunos creen que Jesús estaba haciendo una promesa futura de estar con él en el paraíso cuando llegue el reino de Dios, más que una declaración de que el ladrón estaría allí ese mismo día. Todo depende de cómo se interprete la puntuación y el contexto. En cuanto a pasajes como Filipenses 1:23 o 2 Corintios 5:8, otra interpretación es que Pablo está expresando su esperanza y su confianza en la resurrección futura. Es decir, que al morir uno duerme en el Señor y la siguiente conciencia que tendrá será al estar resucitado, sin que eso signifique necesariamente una existencia consciente del alma separada del cuerpo en ese ínterin. Básicamente, esas otras interpretaciones se centran en la idea de que la Biblia pone el énfasis en la resurrección y en la vida eterna que Dios dará en el futuro, más que en un alma inmortal que vive aparte del cuerpo antes de ese momento. Claro, porque creer que el alma es inmortal, usar esos pasajes para justificar que el alma es inmortal, sería que la Biblia se contradeciría por los otros textos que han mencionado, como el de Eclesiastés. Exactamente, esa es la cuestión. Si uno toma esos pasajes de Eclesiastés que dicen que los muertos no saben nada y lo pone al lado de los textos que se usan para decir que el alma es inmortal, parece que hay una contradicción. Por eso, muchos estudiosos bíblicos que se centran solo en el texto bíblico concluyen que la Biblia en realidad enseña que la esperanza está en la resurrección futura y en la vida eterna que Dios promete, no en un alma que vive consciente separada del cuerpo en el momento de la muerte. Así que sí, desde un punto de vista puramente bíblico, la idea es que no hay contradicción si entendemos que la inmortalidad del alma no es un concepto enseñado de forma directa en la Biblia, sino que la vida eterna viene con la resurrección. Por ejemplo, ¿qué otros pasajes en Salmos y en Job se mencionan que demuestran que el alma sí es mortal? Por supuesto, hay algunos pasajes en los Salmos y en el libro de Job que suelen citarse para apoyar la idea de que el alma es mortal o al menos que no hay una conciencia separada después de la muerte. Por ejemplo, en el Salmo 146:4 se dice que cuando una persona muere, su espíritu sale y ese mismo día perecen sus planes, dando a entender que no sigue una actividad consciente. También en el Salmo 115:17 se menciona que los muertos no alaban al Señor, lo que sugiere que en la muerte no hay actividad consciente. En el libro de Job, por ejemplo, en Job 14:10-12, Job habla de que el hombre muere y queda inerte y que no se levanta hasta que los cielos no sean removidos, lo que se interpreta como una referencia a la resurrección futura. Así que esos son algunos ejemplos en los Salmos y Job que muestran esa idea de que en la muerte no hay una existencia consciente, sino que la esperanza está puesta en la resurrección. Claro, claro. Y hay en conexión con esto también en el libro de Hechos, Pedro habla acerca de David, que permanece en la tumba hasta ese día, es decir, que no, David ni había resucitado ni estaba en el cielo. ¿Puedes citarme ese pasaje? Por supuesto, con gusto. El pasaje al que te refieres está en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando Pedro está dando su discurso en Pentecostés. En Hechos 2:29 y 34, Pedro dice algo así como: varones hermanos, se os puede decir con franqueza al patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y un poco más adelante, en el versículo 34, aclara que David no subió a los cielos. Esto muestra que Pedro enseñó que David todavía esperaba la resurrección y no estaba ya en el cielo. Así que es un ejemplo perfecto para apoyar esa comprensión bíblica de que los muertos descansan hasta que llega el momento de la resurrección. Correcto. También el pasaje que mencionaste acerca de el ladrón en la cruz que le pidió a Cristo que cuando vengas en tu reino, de hecho él le pidió cuando vengas en tu reino, no ese mismo día, y Cristo le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Exacto. ¿Qué explicación tiene ese pasaje? Pero también vemos que Cristo ese día tampoco estuvo en el paraíso, ese mismo día. Así que si hubiera sido ese día que le estaba diciendo, le estaba mintiendo al hombre porque él no estaba ese día en el paraíso. Corrígeme si estoy equivocado o argumentame acerca de esto.
Sí, exactamente. Esa es una observación que muchos han señalado. La explicación que se suele dar es que todo depende de cómo se interprete la puntuación en la frase de Jesús. En los manuscritos griegos originales no había puntuación como la tenemos hoy, así que donde se coloque la coma puede cambiar el sentido. Si leemos la frase como "de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso", entonces Jesús está haciendo una promesa en ese mismo día, pero sin decir que el ladrón estaría con él en el paraíso ese mismo día, sino en el futuro, cuando venga su reino. Y como bien dices, Jesús no ascendió al cielo ese mismo día de la crucifixión, lo cual refuerza la idea de que se refería a un momento futuro. Así que hoy no estás equivocado, es una interpretación muy válida y de hecho es la que muchos toman para mostrar que Jesús estaba prometiendo al ladrón que estaría con él en el futuro reino, no que eso ocurriría ese mismo día. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, entonces, la idea de que el hombre es o puede vivir más allá de la muerte física, ¿cuándo crees que se introdujo en la Biblia? Hay alguien que dice no morirás, que hace la promesa al hombre de no morirás. ¿Quién fue el que hizo ese argumento desde el principio? Esa es una pregunta muy interesante. Desde la perspectiva bíblica, la primera vez que aparece la idea de no morirás es en el relato del Génesis, cuando la serpiente en el jardín del Edén le dice a Eva que no morirían si comían del fruto prohibido. Dios había dicho que ciertamente morirían, pero la serpiente contradice eso y básicamente introduce la idea de que el ser humano no morirá realmente. Así que desde el punto de vista bíblico, esa idea de la inmortalidad del alma en cierto sentido se remonta a la primera mentira que se menciona en la Biblia, la que la serpiente le dijo a la humanidad. Así que en el contexto bíblico, la idea de que el hombre no moriría realmente no viene de Dios, sino de ese primer engaño. ¿Y quién es esa serpiente basado en la Biblia? Según la Biblia, esa serpiente es identificada más adelante como Satanás o el diablo. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se habla de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Así que la tradición bíblica y la interpretación cristiana identifican a esa serpiente del jardín del Edén como una manifestación de Satanás, el adversario, que introduce esa primera mentira y engaña a la humanidad. Correcto. Entonces, Satanás fue el que introdujo la mentira de que no moriremos. Sin embargo, la Biblia es clara de que solo Dios es inmortal, solo Dios tiene la inmortalidad. Exactamente, lo has resumido muy bien. Desde el punto de vista bíblico, Satanás fue quien introdujo esa idea engañosa de que el ser humano no moriría, mientras que la Biblia de forma consistente deja claro que la inmortalidad en sí misma es algo que solo pertenece a Dios. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 6:16 se dice que solo Dios tiene inmortalidad. Así que sí, desde una perspectiva bíblica pura, la vida eterna es un don que viene de Dios y no algo que el alma humana posea de manera inherente. Muchas gracias. Hablaremos próximamente sobre otro tema bíblico. Claro, con mucho gusto. Cuando quieras volvemos a charlar sobre otro tema bíblico. Estoy por aquí cuando la necesitas. Bueno, ustedes han escuchado, ustedes pueden buscar los textos, lean la transcripción de este video y pueden buscar los textos mencionados aquí y podrán descubrir que, como bien la inteligencia artificial lo dijo, en la Biblia no hay una referencia a que el alma sea inmortal. De hecho, la creencia surgió después, cuando se convirtió o cuando se asimiló en la iglesia la filosofía griega. De tu parte está decidir qué vas a creer, lo que dice la Biblia o lo que han creído los filósofos griegos o la tradición cristiana. Te pido también que pongas en tus comentarios qué crees acerca de estas conversaciones con la inteligencia artificial, que me digas si quisieras saber acerca de algún otro tema específico que converse, si quisieras entender algún pasaje de la Biblia, que le podamos preguntar a ChatGPT y veamos cómo podemos interpretarlo.